Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero que oremos agradeciendo precisamente todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Ya saben que siempre lo llevo en mi corazón, siempre en mis oraciones. Y bueno, vamos para adelante, mis queridos y mis queridas escorpiones. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Mira, este angelito te dice que busques un trabajo liberador definitivamente y que la naturaleza, Madre Tierra, te va a dar la vitalidad suficiente para poder avanzar y tomar esa decisión que tienes que tú tomar en este momento. Así que ve a Madre Tierra. Si te preguntas cómo voy a Madre Tierra, estamos en Madre Tierra, querido o querida. ¿Listo? El aire es Madre Tierra, el piso es Madre Tierra, las plantas son Madre Tierra, tu vestido viene de Madre Tierra, todo tu alimento viene de Madre Tierra, ¿ya? Abraza un árbol, cuida a la mascota, camina descalzo, métete a un río, métete al mar, lo que tú puedas, o simplemente contemplar el paisaje, pero hazlo, ¿listo? Hazlo para que puedas tomar la suficiente serenidad y tomar las mejores decisiones. Bueno, también te dicen tus guías espirituales que vayas al ritmo sagrado de la vida. Recuerda que todo tiene un porqué y un por dónde y un para dónde. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano y avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas para la economía, para los solteros y también para las parejitas. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a comenzar con la economía. A ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, al parecer las cosas no están muy claras y eso te tiene a ti bastante furibunda. Ten mucho cuidado con esas reacciones porque no te conviene para nada en este preciso instante, ya sea de trabajo, de economía o también de estudios. Bueno, no te conviene absolutamente para nada. Sigue tú trabajando, sigue tú avanzando. A pesar de que las cosas parezcan oscuras en este momento, yo te digo que todo puede mejorar, todo puede avanzar para ti. En un futuro más bien cercano, hay personas que se van a acercar a ti. O a que tú les sirva de fiador, de fiadora, o a pedirte dinero prestado, o que tú te encargues de cierto crédito, de cierto dinero, no lo vayas a hacer, porque si prestas dinero o sirves de fiador, o sea, te vas a tener que hacer responsable de esa situación. Hay cierto trabajo, hay cierta cuestión, ya sea de o sea, algún proyecto, algo necesita madurarse más. Al parecer parece que falta como fundamento, ¿listo? Falta como más estudio, le falta como más firmeza a esta situación que tú estás queriendo emprender. Hay amigos alrededor, entre comillas, amigos, que son bastante interesados. Lo único que hacen es confundirte a ti para que tú tomes buenas decisiones. Mira, aquello que tú hagas, lo que decidas, lo que plantees, hazlo con amor por ti mismo, con amor por los demás, pero hazlo con amor definitivamente. Si es que no estás en un lugar que no quieres estar, evalúate muy bien y busca otras opciones, ¿listo? No te digo que sueltes ya mismo lo que tienes, solamente que busques otras opciones y que te comiences a encaminar hacia ellas, porque mira, tú en estos días estás como mágico, mágica. Todo aquello que tú pides se te va a dar. Todo lo que tú pienses es lo que se te está yendo haciendo realidad. Entonces, fíjate bien, ¿qué estás pensando? ¿En positivo o negativo? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. ¿Listo?
Bueno, vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Hay cierta cuestión legal, muy seguramente algo relacionado con la familia, que no ha resultado como tan de buena manera, pero yo te digo que aún es tiempo de hablar y llegar a acuerdos con estas personas con las cuales ustedes tienen este problema legal. ¿Listo? No vayas a firmar papeles, mucho cuidado con eso, hasta antes no hacerte una asesoría legal fuerte, ¿ya? Alguien que te asesore de veras en lo que tú vayas a firmar. En un futuro más bien cercano, mira, tú te me vas a deprimir bastante, o ya lo estás padeciendo en este momento. Si ya lo estás padeciendo, por favor, busca ayuda profesional. Va a llegar a tu vida alguien que en apariencia va a aparecer como si fuera tu verdadero amor, como si hubieras encontrado, no sé, el tesoro, pero no. Esa persona no va a hacer lo que tú quieres, no va a hacer lo que esa persona te va a hacer creer. No vayas a gastar tiempo, ni esfuerzo, ni recursos en esta persona porque es algo totalmente que no te conviene. Si el lugar donde tú estás en este momento, ya sea trabajo, estudio, emprendimiento, no es lo que tú quieres, busca otras alternativas. No te digo que salgas corriendo de ahí, no, porque tal vez es tu sustento en este momento, pero sí comienza a buscar otras alternativas para que puedas comenzar a hacer eso que siempre ha sido tu proyecto de vida. Definitivamente hay mujeres a tu alrededor, son mujeres que te van a ayudar, que te van a orientar y que te van a dar una solución bastante buena a ese problema que tú estés teniendo en este momento. Hay ciertas personas, cosas, actitudes que están saliendo de tu vida, es absolutamente necesario, ¿ya? Porque viene algo nuevo y ellos o ellas o esas actitudes o esas situaciones no van a tener cabida en tu nueva vida, porque es algo maravilloso lo que se te viene para ti. ¿Listo? Así que no te aferres a cosas que ya no tienen sentido, no te aferres a lo que ya no está dando resultado para ti. Más bien suelta y busca mejores alternativas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que el amor que siente por ti porque te quiere es una persona, no es que haya sido así, o sea, lo vi y me enamoré o la vi y me enamoré, no, es un amor que se ha ido construyendo, es un amor que ha ido creciendo y avanzando poco a poco en el corazón de esta persona, pero es un amor que, mira, en este momento no es que dude de sus sentimientos, lo que tiene duda es si realmente seguir o no seguir contigo por las situaciones que se están presentando en este momento en la vida de ustedes. Al parecer las cosas no están muy claras, hay muchas cosas, hay muchas dudas, mucha confusión alrededor de esta relación. Muchas cosas que se deben aclarar entre ustedes dos. Tu persona especial a ti te ve como un príncipe, como una princesa, como alguien con quien quisiera tener muchas cosas, pero que está viendo como embolatada toda la situación en este preciso momento. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la familia se está metiendo en esta relación. La familia está hablando mucho, la familia solamente está pensando por su propio beneficio. Fíjate bien cuál es la situación, quién es que se está inmiscuyendo y pon límites, ¿ya? De una manera sabia, respetuosa, con mucho amor, con mucha responsabilidad. Hablen acerca de esa situación y cuadren ya todo esto. ¿Listo? Mira, yo te digo que se puede estar dando una infidelidad en esta relación. No te digo que seas tú, no te digo que sea tu persona especial en este momento porque no me lo muestra en este instante, pero yo digo que es una posibilidad en un futuro más bien cercano. ¿Listo? Hay ciertas cosas muy ocultas en esta relación.
Bueno, algo que, algo que parece muy firme, algo que parece como muy certero, la verdad es que no lo es tanto, así como ustedes lo están pensando en este preciso instante. Lo que pasa es que ustedes como que están muy dispersos en esta relación, están como actuando cada uno por su lado. Y esto no les beneficia absolutamente nada. Mira, me dice Lady Venus, la verdad sale a la luz. Todo esto va a salir a la luz. Y si tú ves que hay cosas que tienes que hablar con tu persona especial, hazlo ya mismo. Porque, esto está como por reventar toda esta situación. ¿Listo? Hay algo del pasado. Esta es una situación del pasado. Bueno, ya sea algo positivo o negativo, viene la justicia para ustedes dos. Aclara esa situación, mira adentro de ti, mira adentro de esa relación, qué es lo que realmente está sucediendo, ¿listo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque hay una persona que está muy interesada en uno de ustedes dos, pero es como cuestiones ya más bien pasionales. ¿Listo? Eso no es un amor de verdad. El amor de verdad está entre ustedes dos, entre tu persona especial y tú. Pero esta persona tercera, no. Eso es como un espejismo. Eso va a ser como que pasión y ya se acabó. Lo que ustedes hagan en pareja con su relación, que sea algo de amor, que sea algo de vida, que sea algo realmente de verdad. Mira, tú vas a saber la verdad. Tu persona especial también. Esta carta es muy muy clara. Van a derrotar ustedes la mentira. Bueno, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque se pueden estar dando muchos, ¿cómo les digo? Muchas situaciones entre ustedes dos. Si hay problemas que ustedes deban cuadrar en los dos, no busquen la solución afuera, búsquenla adentro de la relación. ¿Listo? Cuando uno está enfermo, por ejemplo, si yo estuviera enferma, yo no voy a decirle al médico, vea, es que yo necesito que usted mire a mi vecina para ver qué es lo que tengo yo. No, tiene que mirarme a mí ya, en mi interior, adentro. Acá está la respuesta y adentro está la solución. Entonces, adentro de la relación de ustedes está la respuesta y está la relación. No busquen afuera soluciones, búsquenla adentro de la relación. Si ustedes logran salir de este impasse, de este contratiempo que tienen en este momento, la relación de ustedes se dispara en positivo. Va a ser una cosa espectacular. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos con la verdad, avanzamos, sanamos y crecemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos escorpiones y escorpionas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera.
y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.